Buenos días, gracias por regalarnos estos minutos para hablar sobre nuestro buen idioma. Hoy situamos la lupa lingüística en los prefijos, y no solo porque habitualmente se usan de manera incorrecta en la prensa, sino también porque generan no pocos dolores de cabeza. Intentaremos hoy explicar sus principales reglas de uso expuestas en la ortografía de la lengua española publicada en el año 2010. Le informo que los prefijos son elementos que carecen de autonomía, se anteponen a una palabra o a una expresión a la que le aportan cierto significado, como en codirector, deshecho, disconforme, imparcial o repoblación. Ahí lo señalo en blanco esos prefijos. Como se explica en el diccionario panhispánico de dudas, a efectos ortográficos se asimilan a los prefijos los elementos compositivos iniciales que se anteponen a una palabra para formar un compuesto, como lo ven aquí en la gráfica. Ese es el caso de cardiocirujano y de videoconferencia. También existen tres maneras de escribir los prefijos según el tipo de base a la que afecten. Así pues, puede ser de manera unitaria, que es la más común, con guión o de forma separada. En esta sección veremos las reglas generales. Comencemos con la escritura unitaria. Los prefijos deben escribirse siempre soldados a la base a la que afectan cuando esta es univerbal, es decir, cuando se trata de una sola palabra. Esta es la regla general, así que lo normal y lo más frecuente es que escribamos contraoferta, cuasidelito, exalcohólico, interministerial, posparto y también viceministra, tal cual lo ven ahí en pantalla, con todos esos prefijos unidos a su base porque es una sola palabra. Los reitero, los prefijos se escriben unidos, sin guión ni espacio intermedios, como recomiendan las academias de la lengua española. Excepcionalmente se admite el empleo del guión intermedio para marcar la frontera entre el prefijo y la palabra base, cuando ello sea indispensable para la correcta comprensión del derivado, al poner de manifiesto su sentido etimológico literal en lugar de su sentido habitual o asentado. Por ejemplo, representar con guión entre re y presentar, que quiere decir, por supuesto, volver a presentar, no es lo mismo que representar todo unido. Aquí es válido usar el guión para diferenciarlo, como ya decía, del verbo representar, que se escribe sin guión, que tiene otro significado, como usted sabe. Ahora avancemos con otras reglas sobre la escritura de los prefijos. De acuerdo con la ortografía académica, deben unirse con guión a la palabra base si esta comienza con mayúscula, de ahí que se emplee este signo cuando el prefijo se antepone a una sigla o a un nombre propio constituido por una sola palabra. También es preciso emplear el guión cuando la base es una cifra. Vean ahí en la gráfica los ejemplos que les traemos hoy: Mini USB, Pro Obama, Sub 23 y Super 8. Todos esos ejemplos se escriben con guión. Hoy también conviene explicar que cuando se añade un prefijo a un nombre propio para crear otro nombre propio, el prefijo se escribe soldado a la base y, escuche bien, la mayúscula se traslada a la inicial del nombre resultante, como ve aquí en los ejemplos que hoy les traemos. Super López, que alude al nombre de un héroe de cómics español. También tenemos Prepirineo, que se refiere al nombre que se da a la franja anterior al Pirineo Central, por supuesto la cadena montañosa de la península ibérica. Y un último ejemplo, Precámbrico, desde luego, el nombre del periodo geológico inicial previo al Cámbrico. Recuerden, la mayúscula inicial se traslada a la primera letra, a la S, a la P, en estos casos que ven aquí en la gráfica. También conviene explicar que los prefijos se escriben necesariamente separados de la base a la que afectan cuando esta es pluriverbal, es decir, cuando está constituida por varias palabras, como en algunos ejemplos: anti, pena de muerte, también tenemos ex alto cargo, pre Segunda Guerra Mundial, pro Real Academia Española, también pro derechos humanos, súper en forma y por supuesto vice primer ministro, que reitero, se escribe en tres palabras. Esto es uno de los errores más frecuentes que observamos en la prensa, así que lo reitero, vice primer ministro se escribe en tres palabras, como indican las academias de la lengua española. También le cuento que, como se explica en el diccionario panhispánico de dudas, no deben confundirse con bases pluriverbales los casos en que la palabra que constituye la base léxica de la prefijación está modificada por un adjetivo o un complemento preposicional, con los que no forma una unidad léxica, sino meramente sintáctica, por lo que en estos casos debe mantenerse la escritura unitaria cuando se le antepone un prefijo. Por supuesto, también vamos a ilustrarlo para que se entienda mejor con algunos ejemplos: exjugador de la selección argentina, expresidente colombiano, prehistoria de Asia, super profesora de francés. Todos estos ejemplos se escriben tal cual lo ve ahí en pantalla. Recordemos que la base de la prefijación también puede ser un adjetivo que modifica un sustantivo sin formar una unidad léxica con él, como en super buenos padres, que equivale a
padre súper bueno. Como se ve ahí en la gráfica, súper bueno se escribe todo junto, sin tilde y sin guión, así como lo ven en pantalla. Hasta aquí las principales reglas sobre la escritura de los prefijos. Tenemos mucho más para hablar sobre este tema, pero lo haremos en próximas entregas de esta sección. Recuerde que si tiene alguna duda lingüística puede enviarla al correo consultas@buenidioma.com. Tenga una excelente jornada.